Los priistas somos herederos del Partido Nacional Revolucionario, a cuya fundación convocó el general Plutarco Elías Calles, cuando dijo en su informe de gobierno de 1928, la misma circunstancia de que quizá por primera vez en su historia se enfrenta México, va a permitirnos orientar definitivamente la política del país por rumbos de una verdadera vida institucional, procurando pasar, de una vez por todas, de la condición histórica del país de un hombre a la de nación de instituciones y leyes. El PNR fue así factor fundamental para la pacificación del país y para la consolidación del ascenso al poder de los grupos que ganaron la revolución. Dentro de sus propósitos, uno fundamental fue imponer a través del poder político el proyecto de la Revolución Mexicana, que suponía un tipo de organización del Estado y una visión sobre el desarrollo de México. Este proyecto, por encima de los documentos básicos del partido, se encontraba plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue el gran logro de los grupos revolucionarios y que expresó los acuerdos a los que pudieron llegar en el Congreso Constituyente quienes representaron los ideales de la diversidad que participó en el movimiento armado. Los priistas somos descendientes del Partido de la Revolución Mexicana, aliado fundamental del general Lázaro Cárdenas para profundizar las políticas redistributivas y de justicia social. En 1938, el PNR se transformó en el Partido de la Revolución Mexicana, PRM. Es la etapa de concreción de las políticas de redistribución de la riqueza derivadas del proyecto de 1917. Se fundan la Confederación de Trabajadores de México, CTM, en 1936 y la Confederación Nacional Campesina, CNC, en 1938, convirtiéndose el PRM en una alianza clasista, en un partido político con sectores que se movilizan masivamente para secundar las decisiones del gobierno cardenista. El PRM se integra entonces por el sector campesino, el sector obrero, el sector popular y el sector militar. Es la asunción del nacionalismo revolucionario como ideología preponderante en los miembros del partido. Los priistas damos continuidad al propósito modernizador que animó la creación en 1946 del PRI, que implicó la preponderancia de los civiles en la toma de decisiones políticas. Se diluye el sector militar hacia el interior del partido y el ejército mexicano pasa a jugar el papel de soporte fundamental de las instituciones civiles. Es la etapa de la revolución institucionalizada, de la perspectiva de un país que se urbanizaría y en el que se ampliarían las clases medias. En 1943 se constituye la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Este proceso precede al impulso del desarrollo estabilizador que contribuyó a forjar la historia del México moderno con grandes logros en materia de infraestructura, educación, salud y vivienda. Los priistas de hoy, los que persisten desde años atrás en las batallas, los que se integran, jóvenes relevos, recogimos la estafeta que integraron los ideales de Luis Donaldo Colosio. Los priistas sabemos que ser herederos de la Revolución Mexicana es un gran orgullo, pero ello garantiza nuestra legitimidad política. La legitimidad debemos ganarla día con día, con nuestras propuestas, con nuestras acciones. Por eso, porque la legitimidad se conquista cada día, estamos renovando nuestra estructura nacional. Nos fortalece la actuación dedicada y eficaz de 18 gobernadores. Participamos en todos los congresos locales
y tenemos mayoría en 18. Gobernamos 18 de las capitales del país y el mayor número de los municipios. Nos representa la sólida y comprometida actuación de nuestras bancadas en el Congreso de la Unión. Esto, aunado a la fuerza territorial y nacional del priismo, sus organizaciones y sectores, y sus militantes, nos llevó a obtener grandes resultados en el 2007. Confirman el triunfo de Ivonne Ortega en la elección para el gobierno de Yucatán. Y en Aguascalientes el PAN sufrió una derrota ante el PRI. Se impone el PRI en las elecciones locales en Veracruz. Los resultados preliminares de las elecciones de ayer en Sinaloa dan la victoria al PRI. El PRI gana la mayoría de las alcaldías en Chiapas. Comenzamos en Oaxaca. El PRI retendrá los 25 distritos electorales de la entidad. El PRI gana las elecciones locales de Tamaulipas y Puebla. También en Zacatecas, el PRI lleva 26 alcaldías. El PRI arrasó de nueva cuenta en Durango. Durango es una de las entidades más fuertes para el PRI. Y además obtuvimos 15 distritos en Chihuahua. Ganamos Morelia, la capital Tlaxcala, y crecimos en votación en Baja California. El 2008 lo iniciamos creciendo en votación en Los Cabos, ganando 14 de los 15 distritos en Quintana Roo y todos los distritos en Hidalgo, con lo que hoy somos la primera fuerza política territorial de México. Somos el partido que edificó el México moderno, porque ciertamente somos la historia que fue, pero sobre todo, somos la historia que viene. Porque vamos a hacer historia. Construyamos juntos el PRI del siglo XXI.